Buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Reguera Sevilla, soy el vicepresidente del Instituto Gemológico Español y vamos a empezar este segundo ciclo o nuevo ciclo, a pesar de que no ha habido discontinuidad en los ciclos, sí que ha habido algunas diferencias que son las que les voy a comentar ahora. Y es que el ciclo anterior era para tanto socios como invitados del Instituto Gemológico Español. Y en este nuevo ciclo hemos querido que sea abierto. Por lo tanto, empieza hoy un ciclo abierto en el que podrá conectarse todo aquel que esté interesado en estas materias. Y aparte de eso, pues presentaremos directamente a los ponentes por parte del instituto que antes pues no se hacía. Más que por otra cosa es porque casi todas las personas que se conectaban al ser socios o invitados conocían a los ponentes. Hoy les doy la bienvenida a todos ustedes, aquellos que no me conozcan y que hayan cogido esta web por primera vez, y a todos aquellos que ya nos hemos visto en otras conferencias y a los cuales les mando un cordial saludo con el deseo, que creo que será común por parte de todos, de que reanudemos cuanto antes las conferencias personales. Así tendremos ocasión de mantener ese calor y ese ánimo que todos ustedes nos dan cuando estamos en la sala de juntas del instituto. No voy a incidir más en esto. Cualquier otra pregunta ya la podrán hacer directamente. Y ahora quiero hablarles sobre estos ciclos, que son unos ciclos que patrocina el Instituto Gemológico Español y que fundamentalmente son relativos a gemología. Pero no obstante, a gemología y a todas aquellas materias afines, como puede ser la joyería, el diseño, el arte, todas las materias que realmente puedan ser de interés. Hoy precisamente empezamos como digo, este nuevo ciclo, a pesar de que no haya habido discontinuidad, con una materia que ha sido solicitada por muchas personas interesadas en este tema, y es sobre platería, la platería doméstica del siglo XVII, en esta primera conferencia que la ponente, con toda la razón, pues nos va a dar dos conferencias de introducción a la platería, porque realmente se requiere un curso entero para poder hablar de ello. Nadie mejor que doña Margarita Pérez Grande para hablarnos de platería, puesto que es una experta en platería, así como licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte, con grado y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Todo esto va dirigido fundamentalmente a aquellos que no la conocen todavía, lo cual, pues dentro de nada, no podrán olvidarla, porque realmente sus conferencias son magníficas y se apuntarán siempre que esté. Es miembro del grupo de trabajo de artes decorativas integrado dentro del grupo español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la docencia y de la investigación histórica. Es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, profesora del Instituto Gemológico Español, participando anualmente en el curso de tasaciones y en su ciclo de conferencias, así como en la realización de cursos monográficos sobre diversos temas, y de manera especial del curso de Historia de la Joyería en Occidente, siglos XV al XXI, profesora del máster y experto tasador de obras de arte de la Universidad Antonio Nebrija. Ha sido docente y ha colaborado como ponente en ciclos de conferencias organizadas por diversas entidades públicas y privadas, entre otras Escuela de Arte y Antigüedades del 1989 al 2011, la Universidad de Alcalá de Henares desde el 2003 al 2011, su Dirección General de Museos, Ministerio de Cultura, Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, Instituto de Patrimonio Histórico, Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, Facultad de Ciencias de la Información, etcétera. Tiene en la administración pública, por supuesto, de la región de Murcia, y ha publicado dos libros, que es La platería en la Colegiata de Talavera de la Reina y Los plateros de Toledo en 1626, así como diversos artículos en revistas especializadas, y publicaciones colectivas, catálogos de exposiciones y ponencias en congresos. Creo que es una representante extraordinaria para hablarnos de este mundo de la platería, puesto que es una de sus especialidades, de las muchas que ellas tiene, y que tendremos ocasión de
de ver aquí en estas conferencias y si no en las próximas. Así que no quiero, porque sé que estará sufriendo, quitarle más tiempo diciendo más cosas, porque ella tiene una capacidad de síntesis y una coherencia en la expresión que verán ustedes que cualquier minuto lo aprovecha al máximo y la conferencia será densa, aunque interesantísima. Me darán la razón cuando termine y seguro que terminarán convencidos de ver todas las conferencias del Instituto porque lo merecen. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Espero verles a continuación en las próximas conferencias. Buenas tardes. Margarita, cuando tú quieras, te dejo. Muy bien. Muchas gracias, José María, por la presentación. Muchas gracias al Instituto Gemológico por invitarme una vez más a participar en el ciclo de conferencias. El tema que hoy vamos a desarrollar efectivamente forma parte de mi especialidad. Yo empecé investigando, de hecho, sobre la historia de la platería española, que es a la que nos vamos a referir exactamente en esta presentación. Tiempo después empecé a meterme también en el campo de la joyería antigua y ahora mismo llevo las dos especialidades en paralelo. Procuro, aunque la joyería suele ser lo que los últimos años tengo oportunidad de desarrollar con más frecuencia, pero procuro no olvidarme de la platería y, por tanto, aprovechar siempre oportunidades como esta para incluir algún tema que pueda ser de interés para aquellos que pertenecen al mundo de las antigüedades, bien porque desarrollan su profesión dentro de ese ámbito, también historiadores del arte que tienen interés por este tipo de artes decorativas y que a veces quizá no encuentran siempre los canales apropiados así en formato de conferencia para poder encontrar una información o una panorámica en relación con estos temas. Como ven, el título de la conferencia, tal como se ha anunciado, es La platería española en el siglo de oro. Tenemos por delante esta sesión y la del martes de la próxima semana, en la que espero poder completar el tema. Evidentemente, solamente en dos conferencias esto no se podría resumir suficientemente, pero creo que nos dará tiempo a ver lo suficiente del tema como para que se hagan una idea apropiada de qué características tuvo la producción española de esa época, en la que el siglo de oro cronológicamente lo vamos a tomar desde el reinado de Felipe II, ya sobre todo lo que es la última parte de él, que es cuando se construye el modelo netamente español de clasicismo, que luego hereda el siglo XVII y mantiene por entero durante la primera mitad de ese siglo, pero incluso en algunos modelos, sobre todo en las piezas de uso más corriente, pueden que en algunos casos esos modelos se mantengan incluso hasta finales del propio siglo XVII. Es una seña de identidad que España establece, igual que lo hace también a través de la moda indumentaria en la misma época, y que tiene mucho que ver también con el papel que España desempeñaba en ese momento dentro del escenario europeo como una potencia de primer orden y con capacidad de influir, aunque solamente fuera por la extensión de sus propiedades territoriales, en diversos ámbitos de ese escenario europeo, teniendo, digamos, preferencia frente a otros gustos u otras modas de esos territorios que, de alguna manera, se rinden ante lo español. Si les parece, voy a empezar a compartir ya la pantalla con ustedes para que puedan ir viendo la presentación que contiene las imágenes que van a servir de base, de ejemplo, para desarrollar este tema. Creo que ya la podrán ver a pantalla completa y si es así, pues iniciamos el tema. Vamos a ocuparnos en primer lugar de los materiales y las técnicas y vamos a incluir también en este primer bloque las características de algunos motivos ornamentales que son muy distintivos de la producción española y que ayudan a distinguirla también de lo que se está haciendo en el resto de Europa. Desde el punto de vista de los materiales, dentro de lo que es el ámbito de la platería de plata, que es la denominación histórica para esta especialidad dentro del arte de la platería en general,
naturalmente es la plata. Las leyes del metal precioso que dentro de este periodo están vigentes en nuestro país están todavía diversificadas dependiendo del territorio político. No obstante, las leyes que rigen en el Reino de Castilla acabarán imponiéndose al conjunto del territorio hispano, así que las voy a utilizar como ejemplo para que se hagan una idea. Los otros territorios que están fuera del ámbito de Castilla tienen sus propias leyes. Son pocas las variaciones o diferencias que existen con respecto a las castellanas, pero en cualquier caso tienen todavía esa autonomía. En Castilla, la ley única de la plata que está admitida en los territorios es la ley que en esta época se denominaba de 11 dineros y 4 granos, que pasado a milésimas equivale a 930 milésimas. Para que se hagan una idea, estamos 5 puntos por encima de la ley Sterling, que se está empezando a utilizar en Inglaterra y que tiene una equivalencia de 925 milésimas, pero en cambio estamos 20 puntos por debajo de la ley llamada del toque de París, que es la ley de la plata que se utiliza en el territorio del Reino de Francia. Es la más alta que en ese momento se está utilizando en la Europa occidental y se eleva a 950 milésimas. Así que nosotros ocupamos una posición intermedia. Esta es la única ley y, por tanto, todos los plateros que realizan sus piezas dentro de este periodo se tienen que atener a ellas. Ya está perfectamente reglamentado en Castilla, desde comienzos del siglo XV, un sistema de control para verificar si los plateros cumplen o no con esa normativa. De manera que está instituido un cargo público de marcador que nombra el ayuntamiento de cada ciudad y que elige entre los plateros que están asentados en ella porque se ha destacado por su particular honradez y también por su conocimiento técnico, lo que le hace particularmente apropiado para poder desempeñar esa labor. Este cargo de marcador comprueba la ley del metal de todos los objetos que se hacen en la ciudad utilizando una prueba que es la prueba tradicional que se usa comúnmente en España y que se conoce como la prueba de la burilada. Se llama así porque con la punta de un buril se extraía una porción del metal de algún lugar de la pieza sobre la que se realizaba la prueba del ensayo para verificar si la proporción de metal precioso se ajustaba a la normativa. Y si era así, había quedado reglamentado también un sistema de marcaje que, sin embargo, no es homogéneo ni siquiera dentro del propio Reino de Castilla, sino que prácticamente cada ciudad sigue su propia pauta, aunque como mínimo tendríamos una marca de localidad que nos permitiría identificar el lugar donde la pieza se ha realizado, una marca personal del platero que es su autor y, si el marcador quiere utilizarla también, una marca personal suya que lo identifica en la pieza como tal cargo público. Con este juego de 3 marcas, cada objeto quedaba perfectamente legalizado, de tal manera que podía ponerse a la venta pública en la tienda del platero, si es que no había habido un encargo previo que hiciera entregar la pieza directamente al cliente una vez terminada, de tal forma que se controlase también no solo la legalidad de todos los procesos, sino cualquier posibilidad de fraude en el metal precioso que hubiera podido producirse. En Castilla, una vez que se inicia a comienzos del siglo XV el uso del marcaje, la continuidad que observamos es bastante continua, de tal manera que raramente se pueden producir o se encuentran vacíos en el comportamiento de estos cargos públicos y del uso de este tipo de sistema de control. Cuando ya estamos en el siglo XVII, empiezan a utilizarse en el marcaje castellano las primeras marcas cronológicas, lo que significa la posibilidad de poder fechar el objeto de forma exacta en un año concreto gracias a esa cronológica o al menos dentro de un periodo concreto al que se refiere la cifra de esa cronológica que está estampada en la pieza. Este es el sistema más completo que se utilizó en el marcaje español antiguo. Castilla
prácticamente lo incorpora de forma sistemática una vez que se ha hecho la creación de estas marcas cronológicas. En cambio, en otros centros españoles es difícil que esas cronológicas, si se usan, puedan encontrar una continuidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en territorios como Cataluña o como puede ser el Reino de Valencia, por ejemplo, allí las marcas cronológicas no se utilizaron nunca, lo que significa que en esos territorios su producción tiene una merma de exactitud a la hora de la clasificación de los objetos antiguos, que sin embargo en el ámbito castellano puede resolverse con bastante fiabilidad y con bastante facilidad. Bien. Además del metal precioso, evidentemente puede encontrarse en los objetos la presencia de otros materiales, y dentro de la platería española del periodo que nosotros vamos a ver aquí, lo que más comúnmente se puede encontrar es el uso de los esmaltes. Los esmaltes que se emplean en las piezas de esta época se atienen a un único procedimiento. El esmalte que habitualmente, utilizando las denominaciones francesas, llamamos esmalte simple B, y que aproximadamente traducido al castellano sería esmalte sobreexcavado. Esta denominación última en castellano es bastante ilustrativa de cómo se procede para preparar la base de metal sobre la que se va a hacer la carga de esmalte, de tal manera que se labra el motivo decorativo excavando todo el fondo que queda a su alrededor, una profundidad que se mide en milímetros, suficiente para hacer en ella la carga de esmalte y que el esmalte quede al ras del propio motivo decorativo una vez que se ha terminado la operación. Huelga decir que los esmaltes que se utilizan en esta época son esmaltes al fuego. Las pastas vítreas que los componen son indistintamente opacas y translúcidas, y la gama cromática tiene unos colores concretos que son los que se repiten con mayor asiduidad y que tienen que ver con el azul ultramarino, el azul turquesa y el ámbar, pero donde podemos encontrar también algunas alternativas, como por ejemplo blanco y negro opacos combinados con rojo translúcido, y a partir de aquí otras combinaciones que se van a ir añadiendo posteriormente que pueden ampliar o variar incluso en esta gama cromática, pero que son ya más excepcionales y quizá menos distintivas también de lo que es netamente el modelo español. Fuera de los esmaltes, es una rareza encontrar en las piezas españolas de esta época otra clase de materiales. Encontrar piedras es prácticamente casi imposible, y igual que las piedras, cualquier otra clase de material gemológico que se nos pueda ocurrir. No es una cuestión de no disponer de ese material o de que sea un material de demasiado alto precio del que hay que prescindir en un momento determinado. No, es una cuestión fundamentalmente de estética, de que los modelos están concebidos de acuerdo a un parámetro muy específico en el que esos otros materiales, si se introdujeran, serían casi una forma de distorsión respecto a la idea con la que se ha concebido ese modelo. Lo van a entender enseguida en cuanto empecemos a ver las piezas. Desde el punto de vista de lo que son las técnicas empleadas para la confección de los objetos, evidentemente técnicas fundamentales para el trabajo en platería, como pueden ser el conformado a martillo sobre chapa, como puede ser la técnica de fundición, pero también la técnica de torneado, son fundamentales dentro de lo que son las técnicas constructivas de esta época. Están viendo en pantalla un grabado alemán de 1568 en el que pueden ver un torno de entallar muy elemental, como ven, entre otras cosas porque el torno funciona gracias a que, voy a sacar el puntero para poderlo señalar mejor, gracias a que este artífice que estoy señalando aquí está utilizando la fuerza de sus brazos para mover la rueda que hace girar el eje del torno, donde el otro platero está dando forma a ese tipo de recipientes que aparecen expuestos sobre la repisa y que se encuentran entre los formatos de piezas más comunes que en la época en la que este grabado se realizó se estaban produciendo dentro de la platería europea en general.
Lo que tiene entre manos, en este caso sobre el mandril del torno, es el cuerpo de uno de estos picheles que están viendo aquí en primer término, un tipo de recipiente prácticamente usado en todo el ámbito europeo en esa época, fundamentalmente como recipiente para escanciar el vino o incluso para beber directamente de él esta misma bebida. También encontramos tornos que están destinados a la producción de los objetos de vajilla que se usan de forma más común en la mesa europea de esta época. En esta imagen pueden ver el torno preparado para producir platos de forma seriada. Un torno que tiene una configuración especial para que la forma del plato, que no se va a enrollar en torno al mandril, como han visto en el caso anterior, sino que hay que labrar utilizando un mandril abierto, en este caso, pueda servir para este fin y de esta manera facilitar la rapidez de esa producción en serie de este tipo de objetos. Aunque lo que vamos a ver es fundamentalmente platería de uso doméstico, que es a lo que está abocada esta presentación, en estos preliminares voy a utilizar indistintamente ejemplos de piezas de uso religioso y de uso civil, porque la selección tiene que ver más bien con la idea de definirles el estilo y, por otro lado, de aprovechar los mejores detalles que pueda mostrarles en las imágenes para poder detallar exactamente todas las características. En relación con esta técnica constructiva del torneado que les decía, tenemos un tipo constructivo que ya se había empezado a trabajar en el siglo XVI y que está especialmente indicado para piezas que tienen una estructura de vástago, como el cáliz que estamos viendo, por ejemplo, en este caso en pantalla. No obstante, esta técnica, tal y como ahora les voy a enseñar, puede ser aplicada a otro tipo de objetos y consiste fundamentalmente en que cada una de las partes que ven diferenciadas en la estructura de la pieza es perfectamente separable del resto. Se pueden trabajar de manera individualizada y después, como si la pieza fuera un rompecabezas, montarlas unas con otras, muchas veces trabada toda la estructura simplemente con ayuda de una espiga de ensamblaje y una tuerca que traba todo el conjunto. Es el caso, por ejemplo, de una estructura básica como esta que tenemos ahora mismo en pantalla. Fíjense en las partes que la componen y ahora vean en esta otra diapositiva de un cáliz semejante a este, cómo se puede desmontar toda la pieza, incluyendo algunos de los elementos decorativos, incluso como estos anillos en forma de contario que bordean algunas de las partes de la estructura y que están realizados también por separado. Este tipo de montajes facilita enormemente, primero, la fase constructiva y después, durante la vida de la pieza, cualquier actuación que sea necesario realizar sobre ella, desde la limpieza periódica que inevitablemente hay que realizar del objeto, pero también en los casos sobre todo en que la pieza ha sufrido algún daño y es necesario proceder a una reparación. En lugar de tener que estar trabajando con el objeto completo, se puede desmontar fácilmente para atender las necesidades de la parte que ha sido dañada sin que el resto de la pieza esté implicada de ninguna forma. Aquí pueden ver todas las partes en que se descompone a la izquierda y están viendo el interior del pie de la pieza con el detalle de la tuerca en forma de roseta que traba todo el conjunto y que enlaza justamente con la espiga roscada que todo el eje lleva al final para hacer de esta manera como eje esencial del montaje. Esta estructura puede tener un problema de conservación posterior y es que esa tuerca, si es una tuerca libre, se puede aflojar y empezar a hacer bailar la estructura de la pieza. Eso puede provocar roces indeseados en las partes y a la postre acabar provocando también un deterioro. Para que eso no suceda y además para que el objeto no sea inestable, cada uno de los elementos que forman parte de la estructura, justamente en los puntos de unión unos con otros, llevan unas ranuras que conectan con las espigas de la pieza anterior y de la siguiente, de tal manera que con esas espigas la pieza, cada elemento, queda trabado y no puede girar completamente. Se puede aflojar la estructura, pero no va a ir más allá.
Aquí pueden ver, si se dan cuenta, en el interior del pie, cómo en este punto y en este otro, no sé si, creo que no me puedo acercar, voy a intentarlo. Sí, vamos a ver. Ahí en ese punto pueden ver exactamente cómo hay dos puntitos que sobresalen, son las espigas de la última pieza que entra directamente sobre la estructura del pie y traba definitivamente el conjunto. También, y aprovechando esta vista ampliada que tenemos de la pieza, pueden observar la burilada que deja el rastro de la muestra del metal que sacó el marcador para hacer el ensayo sobre el metal, y aquí están viendo justamente las marcas que certifican la bondad de la pieza y la posibilidad de que pueda entrar en el comercio. Bien. Veamos ahora algunos de los motivos decorativos que podemos encontrarnos de forma habitual en las piezas de este periodo. Tenemos aquí en detalle, en el centro justamente, una labor de ferronnerie. El término es francés, escrito ferronnerie, y esta denominación se utiliza para designar un motivo decorativo que tiene la apariencia de una labor de rejería. No siempre el motivo está calado. Pueden ver justamente en el detalle que nos muestra la diapositiva, de hecho, dos formas de trabajarlo en la misma pieza. Lo que estamos viendo es el detalle de un atril que se conserva en la Catedral de Toledo, íntegramente realizado en plata dorada y decorado con esmaltes. Pueden ver cómo todo lo que es el marco que queda en su contorno lleva una decoración similar o parecida a la que aparece en la zona central, que sin embargo sí está calada. En ambos casos son diseños de ferronnerie. En el marco tenemos lo más básico de la ferronnerie, que está compuesta por Cs que van enlazadas con pequeños tramos rectos y a veces llevan como pequeños recortes también intermedios que van formando toda una cadena seriada que permite hacer cenefas sin fin. Dentro de lo que es la sección central, la ferronnerie tiene un diseño algo más complejo. Aquí las Cs, por ejemplo, no están enteras, parece como si brotaran de los propios tramos rectos y no acaban de estar completas, pero tenemos luego toda una serie de siluetas recortadas, como las que pueden ver, por ejemplo, justo en la zona central, pero también las que abren todos los demás huecos que jalonan la superficie de esta ferronnerie y que forman parte de las posibilidades que ofrece este motivo decorativo. Un motivo decorativo abstracto que hizo su aparición por primera vez en el último tercio del siglo XVI y que continúa su camino entrando ya en el siglo XVII, experimentando progresivas variaciones que poco a poco van pasando de un motivo escueto, rigurosamente abstracto, como el que estamos viendo aquí, a un motivo en el que, para empezar, las propias Cs empiezan a transformarse gradualmente en tallos vegetales. Al principio muy sencillitos, casi tímidos, diríamos, pero poco a poco ganando terreno en el diseño decorativo. Al principio completamente planos, igual que lo era la ferronnerie original, pero cuando ya pasemos la frontera hacia la segunda mitad del siglo XVII, esos tallos vegetales planos empiezan a inflarse de forma que van adquiriendo un nivel de relieve cada vez más prominente al tiempo que llenan toda la superficie de la pieza siguiendo un criterio que se corresponde ya con el pleno barroco. Diseños como este que están viendo aquí habían difundido este tipo de motivos decorativos a través de la estampa, un medio imprescindible para la difusión de modelos, diseños ornamentales que convierten la producción europea en una producción que utiliza en buena medida un lenguaje único, precisamente por la coincidencia en la utilización de estas mismas fuentes. En este diseño, sin embargo, observarán que la ferronnerie parece tener volumen e incluso presenta un aspecto algo recio, grueso, en toda su configuración. Esto tiene que ver con un motivo decorativo que está relacionado con la ferronnerie, pero que dentro de la documentación española encontramos mencionado habitualmente como
cartones. Es como si efectivamente fuera un material rígido al que se le hubieran ido dando cortes y por pura inercia el material se riza y se ondula, configurando esquemas como los que están viendo, por ejemplo, en este caso. Este tipo de diseños no estuvo presente solo en los objetos de platería de plata, pasó también paralelamente al campo de las joyas y justamente a finales del siglo XVI y los primeros años del XVII puede dar como resultado modelos como el que están viendo aquí en la diapositiva. A la izquierda, un diseño de Daniel Mignot, fechado en 1593. A la derecha, una pieza, un colgante, que estamos viendo por la trasera y que claramente presenta una relación casi directa con el diseño de Mignot que les he puesto al lado. Fíjense cómo se manifiesta este tipo de decoración, entrado ya en el siglo XVII, cuando se labra sobre las piezas de platería que se realizan ya en ese momento. Lo que encontramos en este caso es o bien la utilización de una técnica de grabado o bien una técnica de cincelado plano, que siluetea el motivo dejándolo en liso para contrastarlo sobre un fondo matizado, exactamente como están viendo aquí en el detalle de esta fuente. Se habrán dado cuenta de que en algunas de esas Cs aparecían pequeños tallos vegetales, vuelvo atrás, por si acaso, me refiero a estos, que ya se han manifestado aquí. La pieza está fechada antes de 1617, según la documentación y la autoría del posible artífice que la ha realizado. Ya ven que salen tempranamente esos elementos vegetales. Si damos un salto cronológico y nos situamos a mediados del siglo XVII, esos tallos no se han movido demasiado. Han ido incorporando algunas florecitas, algunos cogollos, pero como ven, todavía tienen una ejecución que mantiene la planitud del motivo y no lo ha complicado demasiado. Sin embargo, esta roseta, por ejemplo, que aparece en la zona central, es mucho más indicativa de esa progresión de los motivos vegetales y la invención de nuevas formas que ya nada tienen que ver con la ferronería original y que por tanto empiezan a mostrarnos ya un camino que conduce al pleno naturalismo del barroco. Sin embargo, esta clase de decoración arraigó de tal forma en la producción española que pudo sobrevivir largamente en muchas piezas sin llegar a cambiar del todo. Estamos viendo aquí el detalle de la zona central de una fuente. Por sus marcas está fechada ya a comienzos del siglo XVIII y como pueden ver, comparada con la del XVII que les acabo de enseñar hace un momento, las variaciones son mínimas. Lo único que ha pasado es que ha empezado a inflarse un poquito la decoración, pero no hay nada más y digamos que las diferencias son más bien sutiles, más que verdaderamente evidentes. Fíjense por comparación, para que se hagan una idea entre una y otra, de cómo efectivamente apenas hay diferencias. Bien, en este mismo detalle vamos a fijarnos ahora en otro motivo. Se darán cuenta que tenemos aquí, además de las Cs, que van encadenadas, en unos casos con los tramos rectos, en otros se entrelazan consigo mismas, tenemos también intercaladas estas placas resaltadas, rectangulares, y estos cabujones, entre comillas, de contorno ovalado. Estos motivos sí levantan en relieve desde que aparecen en las piezas y conectados con este motivo derivado de la ferronería acaban formando un todo con ellos. Quería que se fijaran en la decoración que llevan dentro. Los motivos prácticamente están cortados por el mismo patrón, también son derivaciones de la ferronería, pero en este caso esos motivos están grabados a buril con trazos continuos que van silueteando y formando estas Cs, estos bastoncillos pareados que están con ellas en la parte de arriba. Sin embargo, la técnica más habitual para ejecutar este tipo de labores grabadas es como la que aparece, por ejemplo, en esta caja que estamos viendo aquí. Probablemente un hostiario, en función de la inscripción que la pieza lleva incluida y que al citar obispo fundador
lo más lógico es que tuviera este tipo de funcionalidad. Me voy a acercar un poquito para que puedan ver mejor los detalles, por ejemplo, el que lleva aquí en la tapa, también aquí, en la superficie media y sobre todo aquí en lo que es justamente el cuerpo del recipiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos una forma de trabajar el motivo que utiliza una técnica mixta. En ambos casos, el buril es la herramienta, pero si se dan cuenta, las Cs, por ejemplo, presentan un trazo más o menos continuo y, sin embargo, luego tenemos unas líneas de picado que las bordean y que aparecen también en otras zonas del motivo decorativo. Esta clase de labor, la del picado, es la que más comúnmente se encuentra en las piezas españolas de esta época. Y tenemos incluso la denominación original que se utilizaba en aquel entonces para definirla. Aparece mencionada en los documentos como labor de picado de lustre. La razón seguramente de esta denominación es porque estos picados se debían hacer con la punta del buril, extrayendo pequeñas partes del material. La frotación de la punta del buril con la plata la bruñía en ese mismo instante, de tal manera que, recién terminada la decoración, efectivamente debía mostrar un ligero centelleo. Al ser, sin embargo, un motivo decorativo tan superficial, apenas tiene profundidad y es tan sutil, como ya están viendo, cuando la pieza entra en uso, inevitablemente, con el paso del tiempo, si está situado en zonas de máximo roce, acaba por irse borrando o desgastando al menos, y por tanto el mismo lustre que podía tener originalmente también desaparece y ese efecto se pierde con él. Aquí pueden ver otro ejemplo para que se hagan una idea de las variaciones. También en este caso podemos ver cómo las Cs enseguida empiezan a estar contaminadas con los motivos vegetales. Este tipo de composición, dos Cs que están contrapuestas y en medio de ellas, haciendo de eje, una pareja de bastoncillos, así es como los llamamos, es uno de los motivos que más veces se repiten. Como se dan cuenta, son motivos ornamentales muy elementales que se prestan bastante a esta seriación que encontramos, pero que al mismo tiempo, unidos a todos los demás elementos que entran a formar parte de los diseños de la platería española de esta época, son una más de las señas distintivas que permiten diferenciarla del resto de la producción europea. Aquí ven, por ejemplo, otra fórmula. En este caso, centra otro de los motivos que se repite con frecuencia, un rombo de lados cóncavos, como ven. Aquí, arriba y abajo, tenemos ya unas Cs con una vegetalización bastante desarrollada, igual que en este otro caso. Y aquí pueden ver todavía con más claridad cómo el motivo se va complicando, la C gradualmente se va convirtiendo en S, a veces no en una S seguida, sino un poco como la están viendo aquí. Sigan el trazo del puntero. En realidad son dos Cs que se encadenan para formar esa S y muestran este quiebro que se hace justamente en la zona central. En esta pieza nos interesan también los cabujones, entre comillas, esmaltados, que forman parte de la ornamentación de la pieza, porque este es otro de los elementos más característicos de la platería española de esta época. Estos elementos se trabajan por separado. El hecho de que vayan a llevar luego una carga de esmalte así lo exige, para no tener que someter al conjunto de la pieza a ese calentamiento en el horno, y luego, una vez terminada el depósito de los esmaltes y cuando toda la pieza está acabada, pulida y demás, se engasta en estas coronas molduradas que ya están formadas en la pieza, como si se tratase efectivamente de un cabujón de piedra. De hecho, es un poco la idea que imita este motivo decorativo. Sin embargo, a diferencia de lo que encontraríamos en una piedra, estos cabujones llevan una decoración labrada en superficie que sigue también el patrón de la ferronería y que con el paso del tiempo va experimentando el mismo tipo de evolución, poco a poco
pasando de lo abstracto hacia lo vegetal. El ejemplo que nos muestra el detalle que estamos viendo aquí nos permite hacernos una idea. Esta es la técnica de esmalte excavado, sobre excavado, a la que me refería al principio. De hecho, en algunas zonas el esmalte se ha caído, como aquí, y se puede ver perfectamente ese excavado, y se dan cuenta de que apenas tiene profundidad para hacer esa carga de esmalte. En esta ocasión, la combinación de colores en esmalte fue azul ultramarino, que suele ser el color más repetido, y el turquesa, que aparece en el centro de algunos de ellos. En este otro detalle podemos ver, en este caso, un esmalte azul más oscuro, que podría dar la impresión incluso de ser casi grisáceo o negro. No es un tono habitual, pero a veces las piezas lo muestran de esta manera. Quería que se fijaran en la labor de picado de lustre que lleva alrededor, porque en este caso las tornapuntas se reúnen formando un diseño de cartela que enmarca literalmente el cabujón esmaltado que aparece justamente en esa zona. Y aquí podemos ver más de cerca algunos de los detalles para que vean que dentro de la misma pieza las variaciones de diseño en cuanto a la ferronería son prácticamente anecdóticas. Este es un ejemplo que nos muestra esas otras alternativas de combinación cromática. Estamos viendo el detalle de la corona de una virgen, en este caso, que está realizada en plata dorada y lleva entre su decoración placas de esmalte como la que estamos viendo aquí. En este caso no tiene la forma de cabujón ovalado, sino que tiene la forma de una placa rectangular plana. Si se acuerdan, en el detalle que les he mostrado antes de una fuente, donde les he señalado por primera vez estos motivos en forma de placa resaltada o de cabujón ovalado, los esmaltes suelen seguir exactamente el mismo formato. Aquí la ferronería nos muestra un esmalte blanco en el fondo, un rojo translúcido siguiendo el perfil de las tornapuntas y combinado con ellas el motivo de rombo de lados cóncavos que hemos visto antes con esmalte rojo, de manera que se hace una tricromía en el objeto, pero además, fíjense, me voy a acercar de nuevo también para que lo puedan apreciar, cómo las labores son muy minuciosas y esto que estoy señalando aquí no son descubiertos o pérdidas del esmalte, no, es que van dejando reservas como pequeños trazos en los que asoma justamente el metal base y que se incorpora como si fuera un color más para combinarse también con el esmalte. Para que vean algo un poquito diferente, bueno, este es un trabajo un poco pachucho, como ven, no de trazo especialmente notable ni muy seguro, es casi un motivo un poco desbaratado, aunque la pieza que lo tiene no es una mala pieza en absoluto, pero se ve que en esta labor no estaba muy diestro el artífice que lo realizó. De hecho, hasta donde alcanzan a ver seguramente de la labor de picado de lustre que asoma alrededor, ya se dan cuenta de que los trazos tampoco son muy seguros y es algo balbuceante. Bueno, lo mostraba no solamente porque vieran también que no siempre las calidades se cumplen al 100%, sino sobre todo porque en este caso tenemos una de las excepcionalidades desde el punto de vista cromático en el esmalte, en este caso con este color verde claro que estamos viendo aquí. Y más ejemplos para que vean la progresión en favor del motivo vegetal que poco a poco se va creando y al tiempo la complicación que pueden llegar a alcanzar los propios diseños abstractos antes de desaparecer definitivamente en favor del motivo floral. Por ejemplo, este que estamos viendo en la parte de abajo es similar a los que les he estado enseñando. Pero fíjense cómo se ha complicado el diseño, por ejemplo, en este caso, haciendo que junto con la ferronería hayan aparecido estos pétalos radiales que se unen justamente al elemento central que crea también como una especie de cruceta de apariencia más o menos vegetal. Y aún más evidente, el otro que tienen en la parte de arriba,
donde tenemos los trazados de la ferronería como si crearan más que nunca una especie de enrejado, y los motivos florales y de hojas, esmaltados también en colores, se van intercalando, metiéndose entre todos los intervalos para formar un todo, como estamos viendo aquí. Se llegará finalmente a algo como lo que están viendo en este caso, a que esas tornapuntas cuya silueta veíamos al principio de forma tan nítida, en el proceso de vegetalización literalmente acaben convertidas en ese tallo vegetal que ya les decía. Un tallo plano todavía que sigue aguantando con la misma gama cromática. Aquí pueden ver azul ultramarino, azul turquesa y ámbar dentro de la misma placa de esmalte. Y si se fijan, las labores de picado de lustre rellenando todos los intervalos que quedan entre los esmaltes en la zona donde están situados. Aquí sin demasiada variación. Estas labores experimentan pocos cambios más allá de ese proceso de vegetalización del que hablaba en paralelo al resto de los motivos en ese sentido. Bien, ahora fijémonos en otras cosas. Por ejemplo, como elementos derivados de la arquitectura, de ese clasicismo que se construye en España fundamentalmente bajo los auspicios de Felipe II y tomando como base fundamental la estética del monasterio del Escorial, que es lo que constituye el primer arte cortesano español que podemos mencionar históricamente. El lenguaje de ese clasicismo está compuesto por elementos ornamentales que se cuentan prácticamente con los dedos de ambas manos, pero no es mucho más extenso y al contrario repite toda una serie de elementos que es fácil encontrar en las estructuras, tengan o no, en este caso, una forma arquitectónica. En primer lugar, quería que se fijaran en los contrafuertes que están adosados sobre la pared de esta estructura. Empiezan con una pilastra toscana completamente lisa y acaban en la parte de abajo formando una voluta que viene a ser como una especie de gancho, si se dan cuenta, en ese enroscamiento que hace hacia el interior. En este otro detalle pueden ver una alternativa de ese tipo de contrafuertes. Se adosan a la estructura. En esta ocasión, la pilastra sí lleva esta especie de triglifos en el interior que luego se repiten en una voluta en la parte de abajo que, sin embargo, no llega a enroscarse del todo y más que nunca tiene la forma de un gancho o también de una aleta, que son algunos de los términos que utilizamos para referirnos a estos motivos. De todo esto se sacan otras derivaciones. Por ejemplo, fíjense en este detalle del extremo del brazo de una cruz. De esas aletas, dándolas volumen y un volumen bien grueso, lo que las relaciona de nuevo con los cartones, se sacan estas aletas que están viendo aquí, que forman como esta pareja de ganchos que flanquea la esfera que se sitúa en la zona central. Pero luego, si llevan la vista al detalle en blanco y negro que aparece a la izquierda, si se acuerdan de esta voluta que hemos visto aquí abajo, imagínense que esta voluta, a medida que va pasando el tiempo, crece y llega hasta la zona superior. De tal manera que la pilastra desaparece y lo único que queda es esa voluta convertida ella misma en este desarrollo también en un contrafuerte. Estamos viendo una de ellas justo de frente. Y entonces aquí la decoración que puede llevar encima puede ser muy variada, pero en todo caso se ajusta a ese repertorio que en esta época podemos encontrar constantemente en las piezas. Aquí tenemos los bastoncillos, tenemos acanaladuras aquí en la parte de abajo, tenemos las placas rectangulares y ovaladas que antes hemos mencionado. Si se acuerdan del rombo de lados cóncavos, aquí están viendo su versión tridimensional en forma de punta de diamante. Y luego están los cajeados, como los que asoman gracias a estos encuadres hechos con molduras como la que están viendo en la parte superior. Veamos otros detalles. En este caso tenemos placa resaltada, cuadrada, encima de ella otra placa resaltada
de forma oval. Son estos dos formatos geométricos los únicos que encontramos en esta época y tenemos luego la versión en plano, en este caso formando cajeados simplemente delineados, trazados a buril sobre la superficie de la piedra, como si cuadricularan literalmente la superficie, distribuyendo en esta especie de casillero los motivos que se haya decidido colocar en esa parte de la pieza. Aquí están viendo las aletas, formando también pequeños ganchos combinadas con labores de picado de lustre, y queda un motivo además de pirámide con bola que vamos a ver luego de forma separada con otra diapositiva que viene a continuación, porque lo vamos a ver mejor y conviene detallar exactamente cómo está configurado. Aquí podemos observar una parte de la pieza a la que pertenecen esas primeras pilastras con los ganchos que les he enseñado antes, para que se hagan una idea que, igual que en un paramento arquitectónico, se van distribuyendo de forma regular a lo largo de la estructura y, como ya les advertía, no es necesario que la estructura tenga una forma arquitectónica. Son estos contrafuertes simplemente motivos decorativos. Observarán aquí una cuadriculación también de la superficie, dividida constantemente y rellenos cada uno de los intervalos con placas resaltadas que van adaptándose regularmente a cada uno de los huecos. Ampliemos todavía más. Es la misma pieza, siempre. Ahora, dentro de un poquito, se la enseñaré entera para que se hagan una idea del conjunto. Lo que estamos viendo es la peana de una cruz relicario, ¿vale? Observarán que la parte arquitectónica evidente está justamente en la zona superior, donde se forma un pórtico que está rematado por un frontón triangular. Bien, fíjense cuánto se parece esta idea y la estética en general al paramento de la fachada del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, cuyo diseño se atribuye a Juan Bautista de Toledo, uno de los arquitectos que trabaja en la obra del Escorial, de hecho, el primero de los arquitectos de la obra del Escorial. Esta fachada se fecha en el año 1559. Se dan cuenta de cómo también en este caso la fachada está dividida en una especie de casillero, cómo tenemos placas resaltadas, pilastras planas que van haciendo las divisiones, como coincide el mismo frontón triangular con el óculo abierto en la zona superior. La platería interpreta estas formas, las incorpora a los diseños de las piezas, generalmente con sencillez, salvo que se trate de tipos de objetos que es habitual realizar creando una forma arquitectónica. Las custodias, sean las de asiento o las custodias portátiles, que en ambos casos incluyen un templete en su configuración, suelen ser ese tipo de piezas que emulan con casi literalidad los modelos de la arquitectura contemporánea. El resto de las piezas, si incluyen algún elemento arquitectónico, es siempre de forma más mesurada, más concreta, como lo estamos viendo, por ejemplo, en este caso. Veamos una de las pirámides que está en esta peana. Este es el detalle al que me refería y que nos permite ver exactamente cómo se configura este remate de pirámide y bola, que se convierte a través de la obra del Escorial prácticamente también en un distintivo de la arquitectura hispana en esta época. En realidad no es una pirámide con bola, sin más, sino que fíjense exactamente cómo está planteada. Tenemos en la base un elemento que tiene forma semiesférica y una superficie plana en la zona superior. Tiene un pequeño piececito que hace de él como si fuera una especie de cuenco, y ese cuenco tiene hasta 4 pares de asas, y esas asas están formadas por las volutas en forma de cartón que hemos visto antes, que quedan adosadas a su estructura y que se distribuyen ordenadamente según los 2 ejes que tiene esa parte de la pieza. Sobre este primer elemento asienta un tronco de pirámide, y ese tronco de pirámide suele tener un perfil alabeado en las caras. Ven cómo se extiende justamente en la base, sobresaliendo. Las caras pueden ser completamente lisas y planas, o bien pueden llevar placas resaltadas
que subrayan cada una de esas secciones, como ocurre, por ejemplo, en este caso. La pirámide está truncada y la esfera viene a continuación, pero no descarga directamente sobre ella, sino que hay un pequeño gollete que es justamente su punto de apoyo. Y una vez que la esfera ya está asentada, el motivo remata con el vértice de la pirámide, que acaba también en una pequeña bolita, como pueden ver. Así que el motivo tiene mayor complejidad que lo que en principio solemos pensar de él hasta que nos fijamos en el detalle, como acabamos de hacer aquí. La pieza a la que pertenecen estos últimos detalles que les he enseñado es esta que pueden ver en pantalla. Es una pieza extraordinaria que se conserva en el tesoro de la Catedral de Toledo, realizada por uno de los plateros más insignes del Renacimiento español, Francisco Merino. La pieza está realizada en madera de ébano guarnecida con plata parcialmente dorada y incorpora además la figura en bulto redondo de Santa Elena, porque contiene aquí arriba, en la zona central de la cruz, un viril donde se guarda una reliquia del lignum crucis, es decir, de una astilla de la cruz de Cristo. Y se supone, según la leyenda, según la tradición, que esa astilla de la cruz de Cristo procede de las reliquias que Santa Elena había atesorado en su vida. Bien, una vez mostradas las características y el detalle de estos motivos decorativos que nos vamos a estar encontrando constantemente en las piezas, vamos a empezar a abordar ya los tipos de objetos que podemos encontrar. Quizá no nos dé tiempo a mucho, pero bueno, vamos a iniciarlo por lo menos. Vamos a empezar con las piezas de vajilla. Quería mostrarles en primer lugar esta pintura singular que tenemos en pantalla, que se conserva en el Museo Nacional de Varsovia. Es una pintura atribuida a uno de los pintores que trabajaron al servicio de Felipe II, Alonso Sánchez Coello, conocido sobre todo como retratista. La escena que nos presenta nos muestra algo que nunca ocurrió. Es una ficción. Ignoro con qué motivo fue creada, pero supongo que hay razones de carácter sentimental que probablemente procedan de un deseo expreso de Felipe II. Lo que nos muestra es un banquete real y comparten la mesa Felipe II, que es el personaje que estoy señalando aquí. A su lado está sentada su cuarta esposa, Ana de Austria. Siguiendo por aquí, por la izquierda, los dos personajes que vemos a continuación son los archiduques Alberto de Austria, sobrino de Felipe II, y su hija Isabel Clara Eugenia. Es muy probable que esta pintura se realizara con motivo de la firma del compromiso matrimonial entre estos dos personajes, que abandonarían España con destino a los Países Bajos para hacerse cargo del gobierno de esos territorios conflictivos, con la promesa por parte de Felipe II de que si tenían descendencia, esos territorios se deslindarían de la corona española para que se convirtieran en un dominio autónomo y fueran gobernados en adelante por esos descendientes. Desgraciadamente, del matrimonio de estos dos primos no hubo esa descendencia, de tal manera que a la muerte de Isabel Clara Eugenia, los territorios revirtieron a la corona española y siguieron formando parte de su dominio. Aquí de espaldas tenemos a una figura femenina que destaca de forma especial. Lleva incluso en el respaldo un emblema heráldico a través del cual se puede saber exactamente a quién representa. Es la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Probablemente la esposa a la que el rey amó de una manera especial, pero que ya estaba fallecida y que nunca habría podido compartir mesa con el resto de los personajes que aparecen aquí. De la misma manera que en el extremo de la derecha de la composición, sentados a la cabecera de la mesa, están los padres del monarca, Carlos V, el emperador, al que uno de los criados está escanciando la bebida en ese momento, y su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal.
ambos fallecidos ya hacía tiempo y por tanto imposible que hubieran compartido una velada como la que aquí se nos muestra. Los demás personajes masculinos que están viendo alrededor son los gobernadores de los territorios de los Países Bajos antes de que Isabel Clara Eugenia y Alberto se hicieran cargo de ellos, y aparecen incluidos dentro de la escena como parte del servicio que está asistiendo a la mesa real. El protocolo cortesano, heredado de la corte de Borgoña, que se introduce en España precisamente con Felipe el Hermoso, pero que se asienta de manera especial ya con Carlos V, es el que rige el protocolo de la mesa en la corte española. A las personas reales no les sirven criados cualquiera, sino que les sirven personajes que pertenecen a la aristocracia, que tienen diferentes responsabilidades y tienen como un honor desempeñar este tipo de funciones. Así que transportan platos a la mesa, escancian la bebida, se ocupan de la cata, de la bebida y de la comida para comprobar que no contenga veneno, y cuidan y están atentos a todo lo que necesiten los comensales reales cuando se desarrolla un banquete de estas características. En el detalle podemos ver en la zona de la izquierda del cuadro, y en él podemos observar cómo se alojaban estas estancias donde se desarrollaban este tipo de banquetes que reúnen a varios comensales. El señor de la casa, que ha hecho la invitación, dispone en esos salones lo que se denomina el aparador de ostentación, muchas veces utilizando simples baldas que están cubiertas con un tejido rico. Simples baldas que están cubiertas con un tejido rico, en otras ocasiones muebles que se cubren igualmente con manteles y sobre los que se disponen en un orden más o menos estudiado objetos como los que pueden ver en la parte de arriba de la pintura. Además, están luego los aparadores verdaderamente funcionales, donde se sitúan objetos que van a estar sirviendo en la mesa y que están al cuidado de estos criados especiales a los que antes me refería. Allí podemos ver picheles, fuentes, copas de cristal, con platillos sobre los que se van a servir elegantemente a la hora de ofrecer la bebida. Tenemos una cubeta que sirve como enfriadera para mantener refrescada la bebida que se va a consumir, y justo aquí se está haciendo el escanciado, probablemente después de haber hecho ya la cata y comprobar que no tiene veneno. En primer término, pueden observar a uno de los cortesanos, Caballero de Santiago, por más señas, por la insignia que lleva sobre el pecho, pendiendo de una gruesa cadena, que transporta un pastel muy artificioso, donde lleva un adorno floral, no solamente el árbol que está en el centro, sino además alrededor, en el contorno, hay una serie de flores, cada una de las cuales hace alusión a las provincias en que estaban divididas el territorio de los Países Bajos en esa época. En el otro extremo de la pintura podemos ver parte de la mesa y lo que hay en ella. Vamos a acercarnos todavía un poquito más. En primer lugar, la ceremonia de la bebida. La costumbre del protocolo borgoñón marca que la pieza en la que se bebe no esté presente en la mesa todo el tiempo durante la comida, sino que quede al cuidado de sus responsables en esos aparadores funcionales que hemos visto antes en el otro lado, de tal manera que cuando el comensal necesita beber, hace una seña al criado que tiene expresamente a su servicio para que le escancie la bebida delante de él, beba y se vuelva a llevar el recipiente para tenerlo a buen recaudo. De esa manera se evita cualquier descuido durante la comida en la mesa y la posibilidad de que alguien no bien intencionado huele algún veneno en la bebida. En este caso, por lo que vemos, parece estarle escanciando agua. En realidad, no creo que esto fuera así. Lo más probable es que la comida esté rociada con vino, que es lo más habitual, al menos hasta donde tenemos noticia de los gustos culinarios en esta época. Sobre la mesa pueden observar que cada comensal tiene un plato individual delante de sí, y se puede observar también la presencia
de cubiertos, una cuchara y un tenedor, pero al mismo tiempo se observa también que cada uno de ellos tiene un salero individual para su uso exclusivo. Debo decir que esto es una rareza en la mesa europea en esta época. Lo más normal es que los recipientes que contienen los condimentos y las especias tengan un carácter colectivo en la mesa. Si hay muchos comensales, simplemente se multiplican los recipientes para que estén al alcance cómodamente de los que están participando de la comida, pero es verdaderamente moderno lo que este cuadro muestra, mostrándonos un servicio individual que casi podríamos considerar completo si no fuera porque, como ya decía, la pieza de beber no está en la mesa dispuesta de manera continua. Los platos que representan el servicio individual se relacionan con lo que nosotros ahora llamamos un plato llano y que en la época deben ser los que habitualmente aparecen mencionados en los inventarios como platos trincheros. El nombre indudablemente procede de la idea de que sobre esos platos se trinchaba la carne, pero en realidad tenemos que pensar en un tiempo anterior a este que estamos viendo, de platos que se presentaban en la mesa y que tenían un tamaño grande, de tal forma que en esos mismos platos se troceaban las piezas de carne que se servían luego a cada persona que participaba de la comida. Y esas personas no solían tener un plato, sino que en muchas ocasiones lo que tenían era lo que ya entonces se llamaba también un trinchero. ¿Saben estas tablas de madera que se utilizan ahora también en la cocina para presentar en ellas, pues, por ejemplo, el pulpo a la gallega o cosas por el estilo? Pues imagínense que en lugar de ser tablas de madera, eran láminas de plata de forma circular o de forma cuadrada, completamente planas, sobre las que ya se colocaban los trocitos de carne que se habían cortado por el criado correspondiente, de tal forma que el comensal solo tenía que utilizar sus dedos para llevarse ese trozo de carne a la boca y comer. El uso de los cubiertos es un uso que está empezando a generalizarse ya en el siglo XVI. Antes de esa etapa, y todavía durante bastante tiempo, la costumbre habitual es comer con las manos. Evidentemente depende de la comida, de que se trate en cada caso. No todos los comestibles se prestan a ello. Pero, por ejemplo, cualquier comida líquida hace imprescindible el uso de la cuchara. Pero luego, desde el punto de vista de la comida sólida, el uso del tenedor no es un uso continuado dentro de la mesa, sino que a veces está particularmente indicado para cierto tipo de comestibles. Por ejemplo, uno de los usos más tempranos que encontramos dentro de la mesa cortesana y uno de los más habituales es emplear el tenedor para comer moluscos, como ostras, por ejemplo. Es una de las comidas habituales en la que lo encontramos especificado claramente en los retratos. Los comensales que aparecen en esta mesa, sin embargo, parecen hacer uso de los cubiertos para otros fines y hasta donde llegamos a ver en la mesa probablemente aparecen frutas en alguno de los casos y quizá algunos cocinados en forma de empanadillas, pasteles, como los que se observan en este plato. Si se dan cuenta, los platos de servir son idénticos en forma a los platos del servicio individual. Es posible que estos platos grandes se denominaran también trincheros, igualmente en esta época. De hecho, cuando consultamos los inventarios de bienes, el trinchero es el plato más común que forma parte de las vajillas, el que se cita con más frecuencia y en un número mayor de piezas, pero al mismo tiempo observamos que los tamaños pueden ser cambiantes. Algunos de los más grandes pueden llegar a tener casi 40 centímetros de diámetro. Los que se emplean en el servicio individual están cerca de la proporción del plato llano que nosotros utilizamos en la actualidad, de tal manera que tenemos 25, 22 centímetros de media aproximada en ese diámetro. Llevan alero diferenciado, como pueden ver, y
depende cómo esté configurado el plato, puede terminar el borde del alero en vivo o puede llevar el reborde de una moldura, como parecen llevar los que aparecen representados en esta pintura, dorando además justamente esa moldura. Estos platos que se usan tanto para servir o presentar la comida como los que se emplean en el servicio individual, son platos que tienen una cantidad de metal en su configuración muy considerable. Hay platos que llegan a pesar 2 marcos de plata, según la unidad de medida de la época, lo que hace equivalente a 460 gramos de peso un único plato. Para que se hagan una idea de algo que es muy importante tener en consideración. Es verdad que nos llega metal precioso de América, al menos con una regularidad anual, pero también hay que tener en consideración que solo una parte de esa materia prima se queda en territorio español. Prácticamente, según desembarca la flota en Sevilla, inmediatamente una parte de esas riquezas se emplean en pagar las cuantiosas deudas que tiene la corona y que hay que atender sin remedio. A pesar de todo, la inversión en metal precioso, en objetos de platería que se hace en esta época, a veces resulta verdaderamente fabuloso, sobre todo cuando examinamos los pesos de las piezas y nos damos cuenta efectiva de la cantidad de metal que no era necesaria en modo alguno para la configuración de la pieza, pero que premeditadamente se estaba utilizando como proporción media. Y no solamente eso, hay un porcentaje muy alto de piezas en esta época que están doradas al fuego, lo que significa un incremento en el precio final de la hechura del objeto. ¿Cuánto? Depende de la pieza y de sus proporciones, pero por los cálculos que hemos podido hacer, imagínense que el dorado puede suponer aproximadamente 1/8 del precio total de la pieza, para que se hagan una idea. Según la técnica de dorado al fuego que se emplea en esta época, solamente se doran las partes del objeto que van a quedar a la vista. Y entonces, cuando podemos acceder a las partes internas suficientemente para observar el metal desde allí, nos damos cuenta, sin necesidad de hacer ningún ensayo, que es un metal de color muy claro, lo que significa que tiene un nivel de pureza que supera el mínimo admitido por las leyes de metal precioso que están vigentes en este momento. Así que cuando se encargan los objetos, hay una inversión premeditada en el metal, de forma que las piezas son una salvaguardia para su propietario. Y de hecho, cuando vienen mal dadas y se necesita dinero contante y sonante, lo primero que se manda a la fragua es la vajilla de plata y cualquier otro objeto que esté presente en el espacio doméstico realizado en este metal. Esa es una de las principales causas de pérdida de objetos a lo largo del tiempo, más que cualquier catástrofe natural o cualquier destrucción provocada por la guerra. Esa y otras causas, como pueden ser precisamente la reutilización del metal de un objeto que ha quedado obsoleto en el uso o que ya está viejo, para emplearlo y hacer con él otra pieza nueva. De tal manera que hay un reciclado permanente que hace que los objetos se vayan sustituyendo los unos a los otros en muchas ocasiones. Tener una cantidad de metal tan grande en un solo plato, de una media de 25 centímetros de diámetro, 460 gramos de peso, es ya tener un dinerito asegurado muy importante, a pesar de las mermas que se van a producir en el metal una vez que se haga la fundición y naturalmente se separe el metal puro del metal de aleación. Con todo, evidentemente compensa, aunque por supuesto a la hora de hacer el encargo de la pieza todo eso ha habido que pagarlo previamente, pero insisto, se come y se tienen objetos realizados en plata dentro del espacio doméstico cortesano, no solo por un gusto, por el refinamiento y por el lujo, sino también por este sentido práctico de la vida, porque la mayoría de estos personajes que vemos sentados en una mesa como esta pasan su vida viviendo a crédito y cuando mueren hay que hacer almoneda de sus bienes personales para poder satisfacer
las cuantiosas deudas que han dejado detrás de sí, que se llevan por delante también buena parte de esos objetos de los que han disfrutado y que han atesorado a lo largo del tiempo y que sirven en ese momento para sufragar una deuda que permita hacer la partición de herencia libre ya para los herederos que hayan dejado detrás de sí. Bueno, este era un detalle que más o menos nos mostraba lo mismo. Les voy a enseñar al menos unos ejemplos de estos platos y con esto nos despedimos, que no quiero abusar de su paciencia. Voy a empezar por un plato que no es de plata, que está realizado en un material alternativo que se usó mucho, de todas maneras también en la época, y que no es infrecuente encontrar en los inventarios cortesanos. Se trata del peltre. También el estaño cumple las mismas funciones. El peltre, para quien no lo conozca, es una aleación estaño-plomo. Hay peltres de diversa calidad, dependiendo de la proporción en la que entren cada uno de estos dos metales a la hora de configurar el material. Esta pieza es una de las más antiguas que conozco, conservadas, con el formato que estamos viendo aquí, que podría corresponder efectivamente a uno de estos platos que sirven para presentar la comida en la mesa. La pieza procede del pecio del barco Trinidad Valencera, que formaba parte de la flota española que se lanzó a una aventura absurda en realidad y que fue uno de los grandes fracasos del reinado de Felipe II. Es conocido históricamente como la Jornada de Inglaterra y Felipe II pretendió invadir Inglaterra por mar. No sabemos cuánta fortuna habría tenido la flota española para conseguir ese fin en circunstancias normales, pero el tiempo se puso en nuestra contra y fueron los fenómenos meteorológicos los que crearon una gran tempestad cuando ya estaban a la vista las costas británicas, y fue la tempestad la que se encargó de hundir unos cuantos de los barcos que estaban en esa hazaña, en ese proyecto. Y eso ocurrió en el año 1588. Los pecios se recuperaron en el siglo XX. Los objetos encontrados fueron a parar al Museo del Ulster, que es donde se conservan también en la actualidad. Y entre ellos está este plato de peltre que estamos viendo ahora. Es un plato que tiene una cierta hondura, pero luego lleva en la zona central este resalte que están viendo en el centro. Tiene un alero diferenciado y es un alero que, de acuerdo a las descripciones que aparecen en los documentos españoles de la época, llamaríamos de hilo bajo, porque el alero se curva un poquito hacia abajo formando una línea oblicua. La pieza tiene, para que se hagan idea de la profundidad, 9 centímetros de altura hasta el alero y un diámetro de 35,3. Este, que tiene una configuración idéntica, está realizado en plata y procede también de otro pecio, del galeón San Diego, que se hundió frente a las costas de Manila en 1600 y del que se recuperaron diversos objetos que formaban parte del ajuar que llevaba el comandante del barco y que formaban parte de su uso personal. Entre ellos, varios platos, uno de los cuales es este que están viendo aquí. Si seguimos buscando ejemplos a lo largo del tiempo, podemos encontrar cómo este modelo de plato sigue sosteniéndose. Esta pieza está realizada en Madrid antes de 1646, también es de plata. Fíjense cómo el tetón central se va haciendo cada vez menos insinuante, el alero se va alargando y va configurándose cada vez más como lo que llamaríamos un plato hondo en la actualidad. Sin embargo, fíjense en el tamaño, 34,3. La proporción no sufre demasiadas variaciones hasta que este tipo de plato acabe por desaparecer. Y aún otro ejemplo más. Fíjense la cronología. Madrileña también la pieza, hacia 1661-76, según sus marcas. La misma proporción en tamaño, un alero que sigue agrandándose, como ven, y donde empiezan a aparecer también emblemas heráldicos cada vez con una mayor frecuencia. Este puntito que queda justo en el centro es la huella de que el plato ha sido ejecutado utilizando una técnica mixta. Ha empleado, por un lado, el torno de entallar
y este punto es la señal que lo indica. Ahí ha estado apoyando la nariz del eje del torno, sosteniendo el metal mientras se daba forma a la pieza, pero luego, además, ha habido un trabajo de forjado que se nota cuando le damos la vuelta al plato por detrás y especialmente observamos la pared del cabeto, donde queda el impacto de los golpes del martillo que ha ido dando forma con un remate ya definitivo a esa parte de la pieza para crear de forma efectiva la arista que la separa del alero. Y aquí pueden ver otro tipo de plato temprano en esta ocasión que carece de ese tetón, pero que es de los más grandes que se citan en los documentos. Ven que tiene un diámetro de 43,2, podría ser de los que llaman gallineros, platos reales, platones reales, y que deben ser de las piezas de mayor envergadura, especialmente pensadas para estas piezas de carne a las que aluden algunas de las denominaciones que forman parte de la dieta culinaria que en esta época está más generalizada prácticamente en toda Europa. Y aquí tenemos el ejemplo de un plato llano con un reborde en la orilla, como pueden ver, realizado antes de 1617, probablemente en Madrid, y con un diámetro de 32 centímetros. Fíjense lo poco que cambia el modelo si damos un salto cronológico y nos situamos también en Madrid, pero en 1711. El formato se mantiene, no va a experimentar ninguna variación hasta que se introduzcan los modelos propios del rococó francés que se difunden en toda Europa más adelante, ya a partir de la década de los años 30 del siglo XVIII. En este bodegón de Tomás de Yepes, y con él me despido, encontramos varios objetos dispuestos sobre la mesa de una cocina, rodeado de los comestibles que se van a preparar y se van a servir posteriormente en la mesa. Fíjense en el bloque de platos que aparece aquí y que podemos ver más de cerca con este detalle para que comprueben la presencia de estos objetos. Estos, por su tamaño, medido con el resto de la proporción de las piezas que aparecen en el bodegón, son los platos de servicio individual que tendría delante de sí cada comensal cuando se sienta en la mesa y que probablemente utilizará a lo largo de toda la comida, disponiendo en ellos las diferentes viandas que se hayan presentado en esa mesa. Bien, pues si les parece lo dejamos aquí y continuamos a partir de este punto en la conferencia de la semana que viene, ampliando los tipos no solo de vajilla, sino también de otros ámbitos domésticos como el tocador, el despacho, las piezas de iluminación, que vamos a incluir también dentro de esta panorámica que estamos trazando. Genial, muchas gracias, Margarita. Atención, si alguien necesita hacer alguna pregunta o tiene alguna duda que plantear, y siento la demora, pero conmigo ya se sabe, uno tiene que venir porque siempre me pasa lo mismo. Y a veces casi me tendrían que cortar el cuello para que me callara. Pero bueno, espero que hayan disfrutado y que les haya interesado lo que hemos estado viendo. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Yo creo que José María quería decir algo. Ah, pues bueno, sí, José María. No, únicamente darte las gracias, Margarita, por esta magnífica exposición que nos has hecho de esta primera parte de la platería. Como era de esperar, en fin, tienes mucho más que decir, pero bueno, el tiempo es el que es. Y agradecer también a todos los asistentes a esta charla y esperar que el próximo martes pues sigan con nosotros y nos acompañen para seguir escuchando todas estas maravillas que no dejan de serlo y además, sobre todo, tan cercanas a nosotros, ¿no? Efectivamente, tan nuestro y a veces tan desconocido también. Eso es. Muy bien, pues nada, muchas gracias y salvo que Benjamín quiera decir algo, yo me despido de vosotros hasta el próximo martes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Vale, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias.